país futbolizado ya se juega. Tembetarí Cerro Porteño aquí por Tigo Sports. Buscando Espetale, van los centrales. Sube líder. También García Guerreño. Viene al centro. Le pega Rojas. Arriba, cabezazo y sale Alan de contragolpe. Benítez esperando Iturbe. Va a Cerro Porteño. Gran conducción, corrida, avance, aproximación contra campo rival de Alan. Muy bien, Benítez. Iba por su gol. Se vino Alan. De Cerro Porteño, de Alan Benítez, corrida fantástica. Vean ustedes cuántos metros, cuánta convicción, la carrera infernal de Alan Benítez para seguir con fuerza de piernas. Ahí hasta dentro del área, se arroja para despejar el zaguero y la manda adentro. Alan Benítez lo pone en ventaja a Cerro Porteño, define así, lo gana el Ciclón aquí en Itagua por ahora por 1-0. Con la pierna cambiada, si se puede adaptar a la acción en la que Alan Benítez gana por potencia, gana por velocidad, gana por convicción. De esa manera, hasta nos decía Pepi, es el último partido de Alan Benítez con la camiseta de Cerro Porteño. Y fíjense de qué manera se está despidiendo el abrazo con Diego Martínez. Esperando Pires de Mota por el centro. La elevó para Torres. De cabeza el Bocón, buscando Araujo. La conexión con Eliseche. Va llegando Torres. Va Jonathan, se perfiló. Torres a colocar. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño. Apareció su goleador, el Bocón, Jonathan Torres. Y un sablazo hacia el palo derecho. Pone el segundo. Va conformando Aquino su barrera. Le va moviendo Rodrigo Rojas de intérprete. Va Iturbe. 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 ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Juan Manuel Iturbe de tiro libre. Bombazo de Iturbe contra el arco de Aquino. Vean ustedes, zurdazo fantástico, impecable. Iturbe pone el tercero para Cerro Porteño. Precisión, un toque espectacular de Iturbe. Saque de costado, arriba en envío, Piris da Mota. Alan Benítez. Cabezazo para que intente despejar Cerro Porteño. Torres. Va Jonathan. Roman Gamarra. Le pega afuera Rojas. Rodrigo Rojas. Gol de Tembetarí. Rodrigo Rojas, el capitán. Y un derechazo para descontar en el partido. La agarró Rodrigo primero. La colocó y le pegó directo al arco. Colocado, esquinado. 3-1. Ahí está Román Gamarra. Van Román Gamarra. El otro es Marcelo González. Román Gamarra. Travesaño. Zurdazo fantástico. Pegó en el palo. Román Gamarra. Va Espetale. Aaron Espetale buscaba definir. Gran zurdazo de Román Gamarra. Van a seguir los elogios para esa zurda. Jonathan, juega Torres, la cambió hacia el otro costado para Robert Pérez da Mota y va Cerro Porteño. Toca Pérez da Mota, busca Araujo, va Araujo, se frenó, muy bien Araujo, define. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño. Golazo de Araujo, con mucha técnica. Se frenó, la enganchó y definió. Gran avance de Cerro, que nace ahí con ese pase largo del Bocón Jonathan Torres y Araujo dentro del área. Así gambeteó y definió. Golazo de Araujo. Viene Araujo y va para Cerro Porteño. Araujo. ¡Gol! De Cerro Porteño. Goleada aquí en Itagua en el último partido del torneo Apertura. Sergio Araujo, el gran despertar de este delantero. Mala salida de Tembetarí. Araujo llegó para anotar ahí en la media luna.
Fariña ahora. Alexis tocando Fariña, ensancha el campo de juego para Juan Manuel Iturbe. Le pega de Iturbe. ¡Iturbe! ¡Gol! Y le pegó nomás Iturbe. ¡Gol! De Cerro Porteño. Juan Manuel Iturbe de media distancia convierte otro tanto en este partido. Determinante Iturbe en el último compromiso de Cerro Porteño en esta apertura. El zurdazo y a cobrar. Cerro Porteño golea sin piedad aquí en Itagua. Un golazo el que acaba de convertir Iturbe. Muy bien, el final del partido. Amigos del fútbol aquí en Itagua, Cerro Porteño le ha goleado a Tembetaray y así se despiden ambos equipos de esta apertura 2025. Cerro Porteño de cierta forma ganando oxígeno y ahora a planificar, a pensar